Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, autoridades investigan si es cierto o no que se encontraron 80 millones de pesos en casa de la niñera de la funcionaria presidencial Saravia. Ex embajador Benedetti cree que la magistrada de la Suprema, Cristina Lombana, lo persigue y la togada ha hecho varios movimientos que parecen demostrarlo. Mañana llega a Colombia el fiscal de la Corte Penal Internacional a instalar una oficina suya contra la impunidad. Fiscal Barbosa ha dicho que las comisiones internacionales de justicia son de opereta. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Somos un medio independiente que gracias a sus donaciones continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. Recuerden que pueden apoyarnos con donaciones desde 10.000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente. Y atención, quienes hagan aportes superiores a 150.000 pesos recibirán el buzo de la red independiente a vuelta de correo. Ingresa a baki.co/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y empezamos. El affair Benedetti-Saravia podría tener un giro inesperado si se confirma la información que de buena fuente obtuvo Noticias 1. El hallazgo de 80 millones de pesos dentro de un maletín en la casa de la niñera de la exfuncionaria presidencial. Enrique Tapias. Mónica, ese hallazgo y un supuesto allanamiento sin orden judicial a la casa de la niñera son parte de los hechos que investiga internamente un grupo de policías. Noticias 1 supo que un grupo especial de la policía, actualmente dirigida por el general William René Salamanca, investiga internamente el supuesto allanamiento sin orden judicial que habrían ejecutado agentes de civil en el periodo de la anterior dirección del área de seguridad anticipativa de la presidencia a la casa de la niñera Marelvis Mesa, empleada de la ex subalterna del presidente Petro, Laura Saravia. Pero en verdad, no solo se trata de establecer la línea de mando que intervino en dicho allanamiento y lo ocurrido durante el procedimiento, sino, y lo que sería más asombroso, que en esa residencia se habría encontrado un maletín con alrededor de 80 millones de pesos. El operativo se habría realizado el día 30 de enero pasado, al mismo tiempo en que se le practicaba a la niñera la prueba de polígrafo en el edificio Galán frente a la presidencia. Esta semana la Procuraduría iniciará una indagación disciplinaria sobre estos hechos, mientras avanza en el análisis de los documentos recopilados por sus agentes en la inspección que hicieron en las instalaciones de la Dijín el viernes pasado, cuando también fue entrevistado el jefe nacional de las salas de interceptación, coronel José Merizalde. La Fiscalía llegó también a las instalaciones del puesto de policía el miércoles pasado, ubicado en la terminal de transportes de Bogotá, en donde la niñera dijo que había sido requisada junto con sus hermanos, una amiga y un menor de edad, mientras acompañaban a su mamá para abordar un bus. Paralelo al escándalo en que hoy está involucrado el ex embajador Benedetti, lleva un pleito sostenido con la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. ¿Cómo es la historia? Guillermo Gómez. Mónica, Benedetti dijo que no descarta que su contradictora Laura Saravia hubiera contactado a la magistrada que lo ha investigado varias veces para decidir en su contra. Eso no tiene prueba, pero sí es cierto que Lombana busca por todos los medios investigarlo y él la ha recusado. El ex embajador Armando Benedetti, protagonista junto con la ex subalterna del presidente Petro, Laura Saravia, del escándalo por actos presuntamente ilegales en contra de dos empleadas particulares de esta exfuncionaria, afirmó hoy en entrevista con la revista Cambio que su contradictora contactó a Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que investigó a Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito para que lo afectara. A la mujer más poderosa del gobierno y del país no le queda nada difícil reunirse con la Lombana y decirle que Petro me quiere joder. Aunque no hay ninguna evidencia de que la acusación de Benedetti sea cierta, ni parece posible que lo sea, Noticias 1 conoció todos los actos que ha desarrollado la togada para recuperar su competencia en un expediente que hoy se encuentra en la Fiscalía desde cuando el ex embajador fue nombrado por el presidente en el cargo diplomático. Sus mejores relaciones. Benedetti cumplía apenas un mes como embajador en Caracas cuando Lombana envió un oficio a la Fiscalía en que se exigía que le regresaran los cuadernos de la investigación. El 16 de septiembre de 2022, el fiscal general negó esa petición. Que hablamos con resultados.
Respetada doctora Lombana, la Fiscalía General de la Nación no devolverá las diligencias a la sala de instrucción ni se declarará su incompetencia. Entonces, en un acto poco usual, la magistrada Lombana le solicitó a la Sala Plena de la Corte Suprema que hiciera de árbitro y resolviera a quién le correspondía conocer el caso Benedetti. Estaba asustado. Como era de esperarse, la Corte negó la solicitud de Lombana por carecer de fundamento. Procedía a instaurar la mencionada acción. Mientras tanto, el proceso fue asignado en la Fiscalía a Gabriel Jaimes, pero la semana pasada, la togada Lombana, sin resignarse a perder la capacidad de enjuiciar a Benedetti, pidió investigar a Jaimes, quien decretó el cierre de la investigación contra el ex embajador. Direccionadas a su favor, investigaciones... La queja disciplinaria contra Jaimes ya fue repartida en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y llegó al despacho de la magistrada Diana Marina Vélez. Magistrados indagados por este noticiero expresaron extrañeza por la insistencia de Lombana en investigar a Benedetti. Su conducta, en todo caso, no tiene que ver con las presuntas influencias de Laura Sarabia. Viene de años atrás, de tal modo que el ex embajador la ha recusado por sus presuntos sesgos. En el despacho de Lombana hay al menos otros 3 expedientes contra Benedetti. El fiscal Barbosa expresó su alarma por el regreso de las chuzadas ilegales a Colombia, según dijo, pero hace pocos meses un caso de interceptación ilegal afectó el ente que él lidera y su autora, que reconoció el delito, era alta funcionaria suya e hija del más poderoso de sus promotores. Este caso es un caso no solamente aberrante desde el punto de vista judicial, es un caso que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia. Pese a que el fiscal Barbosa ha sido enérgico en sus manifestaciones de rechazo a las interceptaciones ilegales a las que fueron sometidas 12 ex empleadas de la exfuncionaria Laura Sarabia, comparando esa situación del gobierno Petro con las chuzadas del DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es la violación de derechos humanos, incluso previo a la Constitución del 91, cuyas prácticas del F2, del SIC, de todas esas prácticas terribles, incluso del DAS. El fiscal general ha padecido en su propio despacho de interceptaciones falsas similares a las que fueron ejecutadas por funcionarios nombrados por él. Yo no soy cercano a ninguna familia Noguera. Así respondió Barbosa cuando un periodista de Noticias 1 le preguntó en febrero pasado por Ana Catalina Noguera, a quien él ascendió al alto cargo de delegada de finanzas criminales. No. Pese a la afirmación de Barbosa en cuanto a que no es cercano a la familia Noguera, el padre de su exfuncionaria, Rodrigo Noguera, era el rector de la Universidad Sergio Arboleda, en donde el fiscal se graduó y ejerció como contratista. Noguera fue además confidente de Barbosa y estuvo muy activo en su elección en la Corte Suprema para su cargo actual. ¿O es que usted conoce algún vínculo mío con la familia Noguera? Ana Catalina Noguera fue enviada a la cárcel por un juez de Cali después de que ella aceptara que participó en la falsificación de un proceso para introducir allí el número celular de una señora que no tenía líos judiciales, pero a quien Noguera quería espiar ilegalmente, tal como ocurrió, según se supo, en el desarrollo de la conocida Operación Perla Negra. Dicha investigación corresponde a un formato de fuente no formal elaborado por Paula Andrea Espinosa, investigadora de entera confianza de Ana Catalina Noguera. Ellas habrían puesto el nombre de una persona particular y una firma cualquiera para lograr que se adelantara la investigación. Barbosa dijo que condenaría a Noguera y a otros fiscales que habrían incurrido en esos actos de corrupción, aunque las penas solo corresponden a los jueces. La señora Noguera cometió delitos, los aceptó y tiene que ir a una condena con la justicia. Esa señora está condenada en esta Fiscalía General. Y pese a la promesa del fiscal, nada se sabe hoy de la Operación Perla Negra ni de la situación jurídica de la hija del exrector Noguera. Mañana llega al país el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y se presume que firmará con el presidente Petro un acuerdo para establecer una oficina con delegación suya para apoyar a la JEP a luchar contra la impunidad en los crímenes de guerra. El fiscal Barbosa ha llamado Fiscalía de Opereta a una iniciativa similar de Naciones Unidas. El fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional llega mañana a Colombia para discutir con el presidente Gustavo Petro y con Roberto Vidal, el presidente de la JEP, los términos en los que se va a establecer en el país una oficina suya que colabore con la justicia transicional. Entrégueme el informe sobre lo que se ha hecho contra la impunidad, porque ese informe debe ser discutido, porque ahora viene
la visita oficial del fiscal de la Corte Penal Internacional. Khan hasta anoche estaba en la República Democrática del Congo, donde firmó con el presidente un acuerdo de asistencia técnica contra la impunidad, y se presume que con Petro y o la Jurisdicción Especial para la Paz firmará un documento similar. De apoyo a las iniciativas de paz que realice el Estado colombiano en el futuro, que respeten los estándares como ha sido en el caso de la negociación con las antiguas FARC. Precisamente el presidente de la JEP fue a visitar a Khan para presentarle el informe sobre los montajes contra esa jurisdicción, orquestados desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y aún no investigados por la de su promovido sucesor, Francisco Barbosa. Tampoco podemos admitir ni permitir en Colombia la solicitud de comisiones de Naciones Unidas para investigar. ¿Qué creyeron? ¿En Colombia la justicia es una justicia de opereta? Hay que recordar que el fiscal Barbosa se opuso agresivamente a la sugerencia de Petro de instalar en Colombia una comisión de la ONU contra la impunidad. Nos salió ahora el presidente con la idea de que va a traerse una comisión internacional de bolsillo para suplantar la justicia en Colombia. Ahora se desconoce su opinión sobre la oficina que le responderá al fiscal de la JEP. Por fuera de Bogotá, en donde hubo una lánguida votación en las consultas internas de los partidos para las elecciones regionales, la registraduría organizó elecciones para un potencial de 20.000 votantes y menos del 1% ejerció su derecho. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, a pesar de sus cifras, las mini elecciones de hoy costaron 27.000 millones de pesos, que un ex magistrado electoral interpreta como un gran desperdicio. Hoy se llevaron a cabo las consultas interpartidistas que fueron solicitadas por los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, Liberal y de la U, para elegir a sus candidatos para ediles en Bogotá, alcaldes en 2 municipios de Cundinamarca y 1 en Boyacá. Los invitamos a votar. A pesar de los esfuerzos de los convocantes de cada partido, no hubo respuesta. Según la registraduría, todo estuvo dispuesto para los electores, pero el nivel de participación de hoy tuvo un porcentaje bajo si se tiene en cuenta que el potencial de personas habilitadas para votar es de 5.688.000 personas y solo asistieron alrededor del 2%. Estas jornadas democráticas se realizan en cumplimiento del artículo 107 de la Constitución Política y el artículo 5 de la Ley 1475 de 2011. La registraduría instaló 3.681 mesas y la jornada se desarrolló con absoluta tranquilidad. De acuerdo con el organismo electoral, para esta jornada hubo toda una logística técnica y humana que le costó al Estado 27.000 millones de pesos. Según el exmagistrado del Consejo Electoral, Armando Novoa, es cuestionable que haya un esfuerzo presupuestal tan importante frente al bajo índice de convocatoria a los partidos que solicitan estos eventos. Por lo que estamos viendo, ese dinero no está cumpliendo su objetivo y en ese orden es necesario introducir correctivos inmediatos para evitar que se malgasten los recursos públicos y para asegurar que los partidos logren su democratización interna. Según Novoa, los partidos políticos que solicitan las consultas deberían tener una mejor organización interna para no afectar los dineros que el Estado destina cada vez que se realizan estos eventos locales. Esto está demostrando la fragilidad de los partidos, sus bajos niveles de organización y lo que es peor es la poca relación que tienen con las organizaciones de base, con la ciudadanía en general y con los movimientos sociales. La registraduría informó que los resultados de la jornada de hoy, a diferencia de otros eventos, serán contabilizados de forma manual y después enviarán los informes a los partidos de acuerdo con las normas electorales exigidas. Entre un general que convoca a ideólogos del nazismo como conferencistas, otro denunciado por negocios con la logística militar y otro expuesto por acoso laboral y sexual, la Universidad Militar Nueva Granada va a escoger a su nuevo rector. La Universidad Militar Nueva Granada escogerá el próximo 4 de julio a su rector. Su Consejo Superior, al cual asisten, entre otros, el ministro de Defensa y Educación y el comandante de las Fuerzas Militares, decidirán quién, entre estos 3 candidatos, es el mejor para ocupar el cargo. Bueno, yo también, es cierto. Entonces,
Luis Fernando Puentes es el actual rector y es el candidato del Consejo Académico, un órgano de menor jerarquía que la del Consejo Superior. Sin embargo, este candidato es muy polémico y divide el claustro. Lo que más nos preocupa como organización sindical es que pueda llegar a continuar el rector. Esto necesita autorización del rector. Le cuestionan su gestión en cuanto a la selección de invitados a conferencias como el general Mario Montoya y el chileno extremista de derecha Alexis López. Uno de los conferencistas que ha traído esta administración es el ideólogo y nazista Alexis López. Los otros dos candidatos también han sido cuestionados. El general retirado Jaime Carvajal, postulado por el Comando de las Fuerzas Militares, fue denunciado en febrero de 2020 en Noticias 1 por presuntas irregularidades en la adquisición de 32 vehículos blindados. Las irregularidades por no haber permitido que se adelantara un proceso licitatorio normal, pretendiendo que se le compraran unos vehículos a una empresa oferente en particular. El ejército negó en su momento esta versión. El tercer aspirante es el general retirado Javier Alberto Ayala, postulado por el Ministerio de Defensa. En junio de 2022 fue denunciado también en Noticias 1 por presuntos actos de acoso sexual y laboral. Este general desde el mes de octubre del año 2021 venía acosando sexualmente a mi esposa. Nos vimos con él y tengo la grabación de la conversación y él me pide disculpas. El general denunciado el año pasado contradenunció al reclamante por calumnia. Universidad Militar Nueva Granada. Ante los cuestionamientos que enfrentan los tres candidatos, consultamos al actual rector y aspirante a reelección mediante derecho de petición. 10 días después, y debido al silencio del directivo de la Universidad Militar, Noticias 1 envió solicitud de insistencia, pero su respuesta fue que no tenía que responder. En conclusión, los temas que se tocan en su petición están siendo investigados por las autoridades competentes, ante las cuales se está ejerciendo el derecho fundamental de defensa y contradicción, sin que hasta el momento exista decisión en contra. Tratándose de una institución estatal y de un proceso público, Noticias 1 insistirá en la información sobre el proceso de selección del rector. El riesgo financiero debe ser advertido por cualquier persona antes de que pueda generar un verdadero problema. Aquí tenemos las señales de alarma. Hacer mal uso del dinero es común en la mayoría de las personas. Corregir los errores a tiempo o su efecto de manera progresiva le ayudará a recuperar la salud de sus finanzas personales. Uno de los errores financieros que más perjudica es dar mal uso a la tarjeta de crédito. Un uso indiscriminado de esta es uno de los peores hábitos financieros, ya que la persona tiene una sensación falsa de liquidez cuando la realidad es que está endeudándose. No llevar un control de gastos, no llevar un registro del dinero que gasta puede conllevarlo a gastar más de lo que gana, y gastar más de lo que gana afecta sus finanzas personales. La mejor manera de invertir estos malos hábitos es llevar el control de sus gastos, hacer un presupuesto y priorizar sus deudas para empezar a tener unas finanzas personales sanas. Un plan tortuga no declarado en el Congreso habría hecho fracasar el primer debate de la reforma a la salud. Hay quienes le atribuyen el paro al lobby de las EPS que resultarían afectadas, y varios congresistas piensan que hay que archivar el proyecto. Marta Olaya. Mónica, y también hay académicos que piensan que con lo debatido hasta el momento no hay insumos para hacer una reforma que tenga un mejor impacto. Argumentan que no hay tiempo ya para discutirla, de manera que sería mejor en la próxima legislatura. Nos ha escuchado el Congreso. Aunque el gobierno confiaba que la discusión de la reforma a la salud iba a tener éxito en la plenaria de Cámara, la ausencia masiva de los miembros de las bancadas, entre ellas el Partido Conservador y el de la U, así como el alto número de impedimentos presentados por los parlamentarios, frustró el primer debate, que inició sobre las 11 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde, sin discutir el articulado. Desde el primer momento se notaron en el recinto las curules vacías que impedían la votación. Esta iniciativa, que se encuentra en el limbo, provocó un fuerte enfrentamiento entre los mismos miembros de la Alianza Verde, que hasta este momento sigue siendo partido de gobierno. Algunos de sus representantes, entre ellos Catherine Miranda, Daniel Carvalho, Cristian Avendaño, entre otros, recolectaron firmas y pidieron archivar el proyecto. Debía ser una reforma estatutaria. Lo que desató la ira de su compañera de bancada, Marta Alfonso, quien no dudó en reclamar.
aquí se le está haciendo el quite al debate en lugar de cumplir con su obligación, que es debatir en favor o en contra. Aunque desde la academia también consideran que este proyecto se debe archivar y presentar en la próxima legislatura, pues quedan tan solo 20 días para que culmine la actual. El país necesita una reforma, pero la que estamos viendo hoy en día difícilmente lograría las ganancias en atención en salud que el país necesita. Entonces sí vale la pena tomárselo con más calma, de pronto retirarla y volver a presentar en la nueva legislatura. Sin embargo, hay quienes consideran que hay grandes intereses, tanto políticos como económicos, que buscan frenar este proyecto. Han aparecido personas que se hacen llamar ahora agremiaciones que representan a los usuarios y que efectivamente no representan a los usuarios ni a los pacientes. Ese mercantilismo político se ha gestado desde unos perfiles oscuros. Se espera que este martes a las 8 de la mañana se retome la discusión de este proyecto, que cada vez tiene menos posibilidades de que pase en esta legislatura. Mañana 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente, una fecha para recordar todo lo que le debemos al planeta y empezar a pensar cómo le devolveremos el favor. Cuidar el medio ambiente que habitamos se ha convertido en una prioridad a la que no se le ha dado la relevancia pertinente. El cuidado de los recursos ambientales es fundamental para seguir disfrutando de ellos. El ahorro de energía es vital para la preservación de los recursos ecológicos. Es recomendable, por favor, desconectar los aparatos electrónicos cuando no los estemos utilizando. Es importante usar la luz natural siempre que sea posible. Es importante también reparar y hacer mantenimientos preventivos a nuestros aparatos electrónicos. Teniendo en cuenta que en el año se producen alrededor de 400 millones de toneladas de residuos plásticos y tan solo el 50% de ellos tiene vida útil en una sola ocasión, la ONU estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, debido a la importancia que debería tener el cuidado de los recursos naturales como la electricidad, el suelo y el agua. Es importante revisar fugas y goteos de puntos hídricos de nuestro hogar o de los lugares donde permanezcamos constantemente. También es importante no verter o botar el aceite en el desagüe, ya que esto ocasiona contaminación en el agua y taponamiento en la red hidrosanitaria. Conservar los recursos ambientales no es una tarea sencilla, pero es primordial tener presente que los cuidados de hoy son los resultados de mañana. En la Estación Espacial se estableció un salón de clase en el que los científicos de la NASA explican los principios físicos, químicos, matemáticos y de ingeniería que hacen posible su existencia y los aportes a la ciencia que se pueden hacer desde allá. Más allá de la belleza de las imágenes que capta esta unidad de la Estación Espacial, sus fotógrafos dedicados, así como los astronautas de otros experimentos, pero aficionados a las fotografías, capturan imágenes útiles para la solución de los problemas de la Tierra. Desde el espacio, la NASA transmite cada semana un episodio de STEMostration, es decir, demostraciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para explicar principios físicos, su aplicación y resultados. Según explica el encargado de las imágenes, esta es la unidad provista de cámaras de diferente sensibilidad dispuestas en un ala de la Estación Espacial para buscar las imágenes que permitan prever y dimensionar desastres naturales y estudiar el cambio climático. Su misión es transmitir las dimensiones y el recorrido de una masa de tierra, agua o viento con el tiempo suficiente para salvar vidas y, finalmente, medir el tiempo que nos falta a los humanos para acabar con el planeta azul. Somos un medio independiente que, gracias a sus donaciones, continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. Recuerden que pueden apoyarnos con donaciones desde 10.000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente. Y atención, quienes hagan aportes superiores a 150.000 pesos recibirán el buzo de la red independiente a vuelta de correo. Ingresa a baki.co/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros.
en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Quay. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias de fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.